Esta es una actividad que intenta acercar lo que es el arte de la ciencia y los últimos avances de una enfermedad hacia las personas que realmente están más directamente interesadas. Es de alguna manera saber por dónde vamos, para no crearnos ni falsas expectativas ni tampoco hundirnos en la miseria. Yo le decía a una persona, y a mi hija, que cuando uno tiene una enfermedad hay que saber vivir con ella como si fuera tu mejor amigo. Porque si esa enfermedad te hipoteca, te va a lastrar el resto de tu vida, lo que es tu propio proyecto personal. Bueno, entonces yo estoy siempre muy a gusto en estos actos porque me parece una iniciativa muy interesante que impulsa la Consejería de Salud, lo organiza de una forma exquisita en la Fundación Por Salud, las compañeras y los compañeros que están allí, que no solo este acto es el que se hace y se organiza aquí, sino luego se está viendo en otros sitios y además se cuelga, como decían los ponentes, se cuelga y te ven. Lo malo es que te ven luego. Tus pacientes, tus familiares y hasta tus no tan amigos. Bueno, lo importante es lo que estamos. Yo creo que nos hemos decidido en este encuentro por la epilepsia, tener en cuenta que los encuentros se vienen realizando desde 2010. Porque siendo la epilepsia una enfermedad conocida desde hace siglos, no es tan conocida. Muchas veces unos la banalizan y otros incluso la consideran una enfermedad extraña. En otros tiempos a la gente la quemaba. Entonces, entre el estigma de la enfermedad y el brazo, es algo que puede en una persona, en una cárcel. Hay otras muchas cosas, hay otras muchas circunstancias que conviene tener en cuenta. Y por eso yo creo que contamos con 4 aportaciones, 4 visiones de los 4 ponentes que van a ser muy complementarias y van a ser extraordinariamente interesantes. Tanto Pedro, como Paula, como Juan José, como Jesús, como Charo, nos van a aportar visiones de lo que es esta enfermedad. Los 3 primeros son especialistas en neurología y Charo, que es especialista también en neurología, en epilepsia, por el conocimiento que arrastra de tantos años. Por eso también es interesante la complementariedad de tu caso en esta mesa. Rápidamente os presento. El doctor Serrano, que es el primero que expondrá, yo destacaría de él 3 cosas. Una, que ha sido presidente de la Sociedad Andaluza, es presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia y ha sido presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología. Por lo tanto, es un referente para todos los compañeros, para todos los especialistas de neurología. La segunda cosa que resaltaría es su extraordinaria labor de publicaciones. Está en su currículum más de 70 publicaciones de impacto. De impacto quiere decir que no es una hoja parroquial. De impacto quiere decir que luego te llama alguien de fuera y dice: me ha interesado mucho lo que estás diciendo. Tanto en publicaciones como en libros. Pero quizás lo que más me ha llamado a mí la atención, los que vivimos desde la salud pública, desde la atención sanitaria, es que coordina un estudio epidemiológico a nivel nacional sobre la epilepsia en España, la epidemia. Me ha comentado que hablará un poquito de este estudio, porque es como una descripción de lo que pasa. Y eso nos permite también tomar decisiones para mejorar la calidad de atención, para mejorar la calidad de la vida de las personas que están con la epilepsia. Tenemos luego a la doctora Martínez. También 3 cosas destacaría de la doctora Martínez, que se formó en Minnesota como especialista. Yo hice la especialidad en Córdoba, tú estudiaste en Córdoba y fuiste a Minnesota. Solo nos llevamos 30 años de diferencia. También ella es una referente en publicaciones y también me llama mucho la atención algo que no es normal y que tendría que ser habitual. Ella tiene un premio
el premio John R. Gates, algo así. Pero es un premio, yo diría, a la buena labor de relación con las personas, porque es un premio a la humanización y al trato a los enfermos de epilepsia. Por lo tanto, es importante además que en este contexto tenga una persona que también tenga esa visión. No lo comento antes, pero el doctor Serrano trabaja en el Hospital Torre Cárdenas y es responsable sobre todo de la unidad de neurología, pero especialmente dedicada a epilepsia. Y la doctora Martínez está en nuestro Hospital de Virgen del Rocío. Después tenemos al doctor Rodríguez, que él también está aquí, es responsable del programa de epilepsia del Instituto de Especialidades Neurológicas. Por lo tanto, es un hombre muy implicado. También es responsable del mismo instituto en Huelva y tiene cantidad de publicaciones y de ensayos clínicos, con proyección tanto nacional como internacional. Pero, de alguna manera, lo que nos puede aportar es su visión como una persona que trabaja en la cirugía y la epilepsia, tanto en niños como en adultos. Él nos contará bastante, profundizará en el tema. Además es un responsable de la unidad del Hospital de Quirón, tanto en Sevilla como en Gibraltar. Después tenemos, no sé si se llama especialista, profesora, o una persona que entiende la epilepsia como nadie, que es Charo Cantero. Ella se posicionó en este campo. Como he posicionado que no, yo creo que su hija la llevó a ser fundadora y actual presidente desde el 2000 de la Asociación Andaluza de Epilepsia, APICE. ¿Cómo te diría Charo? Si yo tuviera que definir a Charo, sería esa persona comprometida, vital, optimista, capaz de pensar por los demás y capaz de pensar que no todo termina en la enfermedad de la epilepsia, sino la enfermedad de epilepsia es una persona que luego tendrá su proyección profesional, sus problemas también de relación. Y está ella pensando en un centro que puede ser modélico en Andalucía, un poco trayendo lo mejor del modelo inglés, para que tengamos un centro referente en Andalucía del tema de la epilepsia, con una proyección más social. Y ese compromiso social que tiene Charo y que hace implicarse en todo y convencernos a casi todo, y doy fe, es lo que ha llevado a que tengamos un día andaluz del Alzheimer, vengo de una familia de Alzheimer, sí, y por eso viene lo de Alzheimer, de epilepsia el 24 de mayo, que también se a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que, fíjate si es capaz de convencer a la gente, que ha convencido a los compañeros neurólogos para que den un premio, que reconozcan un premio social de atención a las personas con epilepsia, dado por la Sociedad Española de Neurología en el 2012. Yo creo que con eso se cataloga a esta persona. Y sin más, le daría el micro, ¿sabes?, para que nos oigan al doctor Serrano. No es premonitorio. Adelante. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la organización, a la Fundación Progreso Salud y a Antonio por su presentación, aunque se haya caído, espero que no sea premonitorio, supongo que no. Me han encargado de hablar de la investigación en epilepsia. Es un tema que yo creo que quizás desde el punto de vista del paciente puede resultar un tema lejano en algún aspecto, aunque también desde otro punto de vista cercano, porque siempre, supongo, desde el punto de vista del paciente, siempre existe la esperanza de nuevos recursos terapéuticos o nuevas capacidades para tratar una enfermedad en buena parte tan desconocida como la epilepsia. Pero sí que es cierto que se echan de menos encuentros como este en el que se puedan confrontar opiniones por parte de puntos de vista tan diferentes como los que nos vamos a ver esta tarde aquí. Y eso siempre es enriquecedor
para las dos partes, para los que estamos en este lado y para los que asisten como principales protagonistas de una enfermedad como esta, ¿no? Yo voy a estructurar la charla en tres partes. Una primera parte, respondiendo a tres preguntas muy sencillas. Una primera parte de la charla tratará de responder a la pregunta de cuál es la situación de la investigación de epilepsia en nuestro entorno, en España y más en concreto en Andalucía. ¿Se investiga realmente la epilepsia? ¿Existe esperanza, por tanto, de que en el futuro podamos tener respuesta a algunos de los interrogantes que tenemos? Una segunda parte de la charla, muy brevemente, va a abordar los temas candentes de investigación. ¿Qué es lo que realmente se mueve y cuáles son las perspectivas de cara al futuro? Y al final pues dedicaré unas palabras al estudio Iberia, que yo creo que realmente es un estudio que merece la pena porque es un estudio básico para entender cuál es la situación realmente, aunque sea meramente en número y también en características de la Iglesia en España, que como veréis, pues realmente hasta eso es desconocido en nuestro entorno, ¿no? En cuanto, empezando ya con la presentación, la primera pregunta: ¿se investiga realmente en epilepsia en nuestro entorno? Pues deberemos encuadrarlo dentro del marco de la investigación en neurología clínica en España. Si nosotros hacemos un repaso sobre este tema, nos daremos cuenta que esto es un tema meramente numérico, bibliográfico, bibliométrico, ¿no? Este es el número de publicaciones en revistas de impacto por países en el periodo comprendido entre el año 1996 y 2010, es decir, en un periodo de 15 años recientemente, ¿no? Como veis, España ocupa un honroso puesto, así estuviéramos desde el punto de vista económico, ¿no? Somos los octavos en el mundo en publicaciones en revistas de impacto en neurología clínica y a nivel europeo pues estamos detrás de Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, países que de nuestro entorno, es decir, somos los quintos en Europa. Es decir, por tanto, la investigación, desde el punto de vista de investigación clínica en neurología, no está mal en España, ¿no? Y además ha tenido un curso ascendente en los últimos años. Como veis, prácticamente en los últimos años se rozan las 1000 publicaciones en revistas de impacto, cuyo primer autor es un autor español y se realiza en centros españoles. Si nos centramos más en el caso de publicaciones cuyo principal palabra clave hace referencia a la Iglesia, nos encontramos en una situación muy parecida. España ha publicado en los últimos 15 años casi 2000 publicaciones en revistas de impacto sobre epilepsia. Vamos, por tanto, también el octavo puesto a nivel mundial y el quinto puesto a nivel europeo. Esto representa un 17,09% del total de la investigación en neurología clínica. Es decir, un porcentaje amplio de la tarta se dedica a investigación en epilepsia en España. ¿Qué es lo que pasa en Andalucía? Pues aquí está desagregado este número de publicaciones por provincia. Como veis, bueno, hay grandes centros de investigación en España, sobre todo grandes hospitales de Madrid y Barcelona, pero como veis, empiezan a existir algunas provincias, por ejemplo en Sevilla, existen 85 publicaciones en revistas de impacto, en Granada 44, en Almería 28, en Málaga 22. El total de publicaciones en Andalucía se acerca a las 200 y ello representa un 9,6% del total de las publicaciones españolas. Un poquito por debajo de lo que nos correspondería por volumen de población. Pero, como veis, existen algunas provincias que están bien posicionadas. El quinto puesto, la provincia de Sevilla, el décimo la de Granada, el decimotercero la de Almería y el decimosexto la de Málaga. Echamos, lógicamente, a faltar algunas cosas y a esto algunas provincias, y a esto me voy a referir posteriormente, ¿no? En total, estas 4 provincias y los centros sanitarios que engloban representan el 90% de la investigación en epilepsia clínica que hay en Andalucía. Por tanto, vemos un cierto grado de heterogeneidad. Parece que toda la investigación en epilepsia se concentra en pocos centros y esto probablemente sea una debilidad del sistema que tendremos que abordar y discutir posteriormente, ¿no? Aquí se ve más claro, como veis, pues si distribuimos por número de publicaciones, hay 4 provincias donde el nivel de investigación es aceptable, pero hay otras 4 provincias en las que prácticamente no se ha desarrollado nada de investigación y es necesario potenciar esto. Y esto es uno de los primeros mensajes. Debemos de estimular la investigación en todos los aspectos. Y esto es tan sencillo como depende tanto de los profesionales como de los pacientes, ¿eh?
porque es necesario motivar, porque la investigación nace de la dedicación específica a un determinado problema. Es necesario que siempre haya un referente en todos los hospitales en asuntos como este, un referente en epilepsia que será probablemente el que genere posteriormente toda la labor de investigación. Y aquí, como en tantos otros temas, pues existe una división prácticamente equitativa entre Andalucía Oriental y Andalucía Occidental. Quizás más heterogéneo en el caso de Andalucía Oriental, pero prácticamente el 50% en cuanto al número de publicaciones. Si nosotros hacemos un análisis por población, porque lógicamente no todas las provincias tienen la misma población, vemos que existen 3 provincias cuyo nivel de publicaciones está por encima de la media y el resto está un poco por debajo. Estas son publicaciones por cada millón de habitantes. La media de España oscila alrededor de las 40 publicaciones por cada millón de habitantes, mientras que hay 3 provincias que se encuentran alrededor de esa media. El total en Andalucía de 22 publicaciones por cada millón de habitantes, estamos lejos, en Andalucía, no tanto en España, del rango que alcanzan en países de nuestro entorno como Francia o Italia. Una cosa importante, y que eso sí que creo que hemos conseguido en Andalucía, es una red de autoría, es decir, un grupo de personas que además nos conocemos todos y que estamos dedicados a este tema y que existen colaboraciones desde el punto de vista de investigación y de publicaciones conjuntas, ¿no? Esto se representa en esta nube en el que podemos ver que efectivamente hay un grupo de personas que han publicado conjuntamente, todas pertenecientes a Centro Sanitario de Andalucía y que básicamente coincide con el grupo de la Sociedad Andaluza de Epilepsia. Y hay un segundo grupo un poco más heterogéneo, pero también representativo, significativo, que es un grupo de epileptólogos neuropediatras, que también han desarrollado una labor de investigación bastante importante y que además en algún momento, como podéis ver aquí, han tenido contacto con las AVE, de manera que podemos decir que existe un grupo bastante heterogéneo y esto es una oportunidad. Si estuviéramos haciendo un análisis grafo del problema, diríamos que esto es una de las grandes oportunidades que nos ofrece de cara al futuro el desarrollo de la investigación en epilepsia en nuestro entorno. Existe un grupo consolidado de personas con especial interés en la investigación en epilepsia en nuestro entorno, ¿no? Hay otras maneras de analizarlo y ahora os voy a sorprender de una cosa que voy a decir. Estos son los proyectos de investigación que se han presentado sobre epilepsia en los últimos 5 años en las convocatorias de ayudas públicas de la Consejería de Salud. Son muy poquitos, ¿eh? Hay 2 en Sevilla, 2 en Almería, 1 en Málaga. No se han presentado más, ¿eh? Pero lo más sorprendente de todo, representa un porcentaje de un 3,5% del total de los proyectos de investigación que se presentaron a este tipo de convocatorias públicas. Pero lo más sorprendente de todo es que ¿alguien me puede decir cuánto dinero han recibido estos proyectos de investigación por parte de la Consejería de Salud? Yo soy un poco provocador en esto, ¿eh? Pues han sido 0 euros. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido 0 euros? La epilepsia no está considerada como una línea prioritaria de investigación por parte de la Consejería de Salud en este momento. Eso no creo que sea culpa de la Consejería de Salud, bien es cierto, es un poco culpa de todos. Tenemos que conseguir que la investigación en epilepsia tenga la suficiente categoría y que la presencia, también desde el punto de vista de problema social de la epilepsia, sea de la suficiente relevancia como para que esto cambie en el futuro, ¿no? Pasando al segundo aspecto que decía que iba a hablar, ¿cuáles son los temas candentes ahora de investigación en epilepsia? Obviamente, si algo le preocupa al enfermo epiléptico es cómo tratar su enfermedad y probablemente este sea el tema de investigación prioritario. Esto es lo que ha pasado, esto nos va a hablar el doctor Rodríguez Uranga a continuación, por lo cual lo voy a pasar muy de soslayo, pero sí quiero reflejar esta gráfica, nos demuestra cuál ha sido la evolución de la farmacoterapia antiepiléptica, pues prácticamente desde su inicio. Sabéis que el primer fármaco realmente comercializado para el tratamiento de la epilepsia fue el fenobarbital, que llegó a principios del siglo XX y durante mucho tiempo fue el único fármaco prácticamente que existió. Solo existía el luminal como tratamiento de la epilepsia. A partir de los años 30 surgieron una serie de fármacos que son considerados como fármacos de primera generación, pero que todos ellos eran derivados del luminal, eran derivados de los barbitúricos. No se conocía otro fármaco
capaz de controlar la crisis epiléptica. Hasta los años 60, en que empezaron a aparecer los fármacos de segunda generación. Estos fármacos de segunda generación durante mucho tiempo constituyeron los referentes o fármacos de primera línea en el tratamiento de la epilepsia. Ahí están algunos de los grandes fármacos antiepilépticos como la carbamazepina, el ácido valproico o algún otro, ¿no? Y surgió una cosa curiosa que desde prácticamente durante 25 años, desde los años 70 hasta principios de los años 90, no hubo ninguna novedad terapéutica. Hasta principios de los años 90, en el año 93, se comercializó la vigabatrin, que fue el primero de la tercera generación de fármacos antiepilépticos, y fijaros lo que ha pasado desde ese momento. En los últimos 20 años se han comercializado más de 18 fármacos antiepilépticos distintos. Esto ha revolucionado de alguna manera nuestras posibilidades terapéuticas. Ahora ya no disponemos de 4 fármacos, que era lo que teníamos hasta hace muy poquitos años, sino de una gran cantidad de fármacos que, como veremos, han aportado bastante en el tratamiento de la epilepsia, ¿no? Y esto ha obedecido a un cambio en el modelo de investigación farmacológica antiepiléptica, ¿no? Si antes prácticamente era una cuestión de azar, la serendipia, una molécula, que no sé si se utilizaba probablemente para otra cosa, de manera azarosa se veía que podía tener eficacia para controlar la crisis epiléptica, y ahí a partir de ese momento se utilizaba la práctica clínica. Todo esto se ha ido complicando con el paso del tiempo. Aparecieron los modelos animales, que suponían un paso intermedio. Primero la molécula se experimentaba en modelos animales y posteriormente era cuando se daba el paso a la utilización en humanos, y ya en los años 90 el boom que se produjo en el desarrollo de modelos de investigación preclínica, no solo en investigación animal, sino incluso recientemente el diseño de moléculas específicamente dirigidas a un mecanismo de acción determinado para conseguir lo que nosotros queremos sobre las dianas terapéuticas. Y probablemente en el futuro daremos un paso más, en esta ocasión, al final de la cadena, es decir, por la selección genética de pacientes o lo que se denomina farmacogenómica, de lo cual hablaré un poquito posteriormente. Todo esto ha hecho, con el desarrollo de este nuevo modelo de investigación clínica, que se hayan investigado en los últimos 30, casi menos de 40 años, más de 34.000 moléculas. ¿Cuántas moléculas creéis que han llegado al mercado? Se han investigado 34.000 moléculas como posibles fármacos antiepilépticos. Es una idea de lo que supone la investigación farmacológica en este aspecto. Pues 14. De estas 34.000 moléculas, tan solo 14 se han convertido realmente en fármacos que son utilizables en la práctica clínica. Una de cada 2.500 moléculas. Las otras 2.499 no han servido para nada. Fijaros el volumen de investigación y de recursos que se han empleado en esto y la limitada rentabilidad de los mismos, ¿no? Pero a pesar de ser limitada rentabilidad, esto ha hecho que, como he dicho antes, se revolucione realmente nuestro panorama en cuanto a recursos terapéuticos, con fármacos novedosos, y cuando hablo de novedosos me refiero a nuevos mecanismos de acción, y también por modificación, mejora de fármacos previos a través de alteraciones sutiles desde el punto de vista bioquímico que han ocasionado alguna mejora de dicho fármaco, ¿no? Este es el esquema básico actual de la farmacoterapia antiepiléptica. Como digo, esto es un tema que va a tocar el doctor Rodríguez Uranga, pero solo reseñar que actualmente existe pues, un mapa en el que nosotros podemos saber que los fármacos de los que disponemos dónde actúan en concreto, y de esta manera podemos utilizar la lógica para utilizar fármacos que puedan ser sinérgicos entre ellos dentro de un concepto que se denomina farmacoterapia racional antiepiléptica, ¿no? ¿Y qué es lo que ha supuesto para el enfermo epiléptico toda esta revolución de nuevos fármacos antiepilépticos? Pues fijaros, en realidad, esta gráfica que está publicada antes de la inclusión de los nuevos fármacos antiepilépticos, podemos decir que prácticamente no ha variado. Es decir, que en realidad aproximadamente una tercera parte de los pacientes se controlan totalmente con el primer fármaco antiepiléptico, otra casi tercera parte tienen una remisión espontánea de la crisis. Es decir, claro que esto significa que en general, en líneas generales, la epilepsia es una enfermedad de buen pronóstico. Es una enfermedad de buen pronóstico, porque o bien con un fármaco solo, o bien de manera espontánea, en un porcentaje alto de ocasiones, se controla la crisis.
Sin embargo, esto de nada le sirve al que está incluido en este último grupo, que supone la tercera parte de los pacientes, en las que ni siquiera podemos conseguir el control por la mayor utilizando fármacos antiepilépticos. Y esto es igual ahora que antes de la explosión de los nuevos fármacos antiepilépticos. ¿Significa eso que no han servido para nada los nuevos fármacos antiepilépticos? Pues yo creo que no, porque los fármacos antiepilépticos nuevos de tercera generación, si han aportado algo, es calidad de vida. ¿Por qué? Porque han mejorado los efectos adversos que los fármacos clásicos ocasionaban, aumentando probablemente un poquito la eficacia, pero sobre todo repercutiendo en la calidad de vida del paciente epiléptico. Martin Brody es uno de los grandes referentes en epileptología, y él dice que no se conforma con eso. Necesitamos estrategias de tratamiento basadas en el mejor conocimiento de las bases neurobiológicas de la farmacoresistencia que nos permitan reemplazar el empirismo por una aproximación más científica y personalizada al maestro clínico. ¿Qué significa eso? Pues que no nos tenemos que conformar con esto. Hasta ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de fármacos que no curan la epilepsia, sino que lo que hacen es conseguir, en un porcentaje considerable de ocasiones, que el enfermo deje de tener crisis, a costa de un cierto grado de efectos adversos. Pero eso no es curar la epilepsia. La investigación debe de plantearse el reto de la curación de la epilepsia. ¿Existe alguna línea de investigación que vaya en esa dirección? Claro que existe. Podemos actuar a distintos niveles. La epilepsia no es una enfermedad estrictamente de neuronas, sino más bien, racionalmente, es una enfermedad de redes neuronales. Lo que está afectado son circuitos, conexiones entre neuronas. Y probablemente lo que tengamos que hacer no es actuar sobre la estabilidad de la membrana neuronal, que es lo que hacen los fármacos antiepilépticos que conocemos, sino actuar sobre las redes neuronales. ¿Cómo podemos actuar a ese nivel? Pues existen varias líneas de investigación. Sabéis que la epilepsia del lóbulo temporal es el tipo de epilepsia humana más frecuente, y corresponde a una alteración en unos circuitos que se producen en una estructura muy bien conocida, que son los hipocampos, la estructura de las partes más mediales de los lóbulos temporales, y que son conocidas desde hace mucho tiempo. Ahí la Escuela Histológica Española, a raíz de los trabajos de Santiago Ramón y Cajal, demostraron cuáles eran la verdadera naturaleza de esas conexiones intrínsecas, y este dibujo pues, es muy llamativo en ese sentido, ¿no? Hoy se sabe que determinadas alteraciones histológicas que radican a ese nivel son el sustrato realmente por el que se producen las crisis epilépticas en estos pacientes. Y además nosotros podemos ver estas alteraciones histológicas en las modernas técnicas de neuroimagen. Sabéis que la resonancia magnética son procedimientos muy potentes para identificar las alteraciones estructurales que existen a estos niveles. Esto es un esquema muy básico de cómo funciona un hipocampo. Como veis, es un conjunto de redes neuronales que procesan una información que les llega a través de estímulos, a través de conexiones que vienen de fuera del hipocampo, las procesan a través de neuronas tanto inhibitorias como excitatorias y generan una respuesta fisiológica. ¿Qué pasa en la epilepsia del lóbulo temporal? Pues que existe una alteración estructural que genera redes anómalas, aberrantes. Se eliminan en muchas ocasiones los controles inhibitorios por un neurotransmisor que se llama GABA, que es inhibidor. Aquí desaparecen porque se cortocircuitan de alguna manera estos circuitos, ¿no? Y se genera una respuesta aberrante. Esto es como un circuito que entra, se autopotencia y la respuesta es mucho más potente de la que debería de ser, de manera que al final este es el momento en el que se genera la crisis epiléptica. ¿Cómo podemos actuar? Es lógico que si nosotros actuamos a nivel de estas redes, que además tienen su repercusión desde el punto de vista histológico, podríamos estar dando una respuesta a eso. Bueno, pues existen algunas líneas de investigación en marcha. Fijaros, el grupo de Valente, que es un investigador español que trabaja en Estados Unidos, demostró a través de experimentación animal que en modelos de epilepsia del lóbulo temporal, el modelo de la pilocarpina en concreto, pues veían que aquellos animales castrados tenían más tendencia a desarrollar esas alteraciones histológicas que nosotros podemos ver en los epilépticos del lóbulo temporal. De alguna manera, las hormonas sexuales, por tanto, actuaban como protector para el desarrollo de esas alteraciones histológicas. A partir de estas investigaciones preliminares, pues han surgido una serie de fármacos que se agrupan bajo el nombre de balones, que son
en realidad tienen una actuación como hormonal y que probablemente en el futuro pueden aportarnos algo, actuando ya a nivel de los modelos intrínsecos de epileptogénesis en la epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Pero existen otras maneras de actuar. Hay una corriente muy en boga que le da mucha importancia a los mecanismos inflamatorios en la epileptogénesis, ¿no? Se sabe que el papel que los mecanismos inmunitarios juegan en la mayor parte de la epilepsia es mucho más importante del que se creía hasta ahora. Entonces, una manera de actuar sería actuando sobre estos mecanismos inflamatorios. Y un ejemplo de esto son algunos tipos de epilepsia que todos conocemos, como por ejemplo la epilepsia postraumática o la secundaria a una encefalitis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un insulto de este estilo al parénquima cerebral? Pues que se produce un proceso inflamatorio tanto en la encefalitis como en la epilepsia postraumática que disrumpe la barrera hematoencefálica. El cerebro, per se, es un órgano que está aislado del resto del organismo a través de una barrera que hace que no penetren efectores inflamatorios dentro del cerebro. Es como un santuario inmunológico, ahí no pasa nada que pueda hacer daño a la corteza cerebral. En estas situaciones se produce una disrupción de esta corteza, de esta barrera, de la barrera hematoencefálica, y los efectores inflamatorios, interleuquina, el factor de necrosis tumoral, penetran al interior del parénquima cerebral. Y también se produce otra cosa, que es una alteración en la homeostasis del agua. Se produce un edema dentro del cerebro y que conduce todo ello a la epileptogénesis. Se están desarrollando mecanismos de actuación a este nivel, sobre todo a través de moduladores de la aquaporina, que es la enzima que controla el metabolismo del agua en estas primeras fases de la epileptogénesis. Probablemente si nosotros fuéramos capaces de contrarrestar esta disrupción de la barrera hematoencefálica, estaríamos previniendo el desarrollo de una epilepsia postraumática o de una epilepsia postencefalítica, ¿no? Y también, lógicamente, por la misma razón, nosotros podemos actuar en la última etapa de los mecanismos inflamatorios, y de esto hay una gran cantidad de moléculas que se están investigando y que probablemente en el futuro puedan tener alguna aplicación como antiinflamatorio en el tratamiento de la epilepsia. Además, se sabe cada vez más cuáles son los mecanismos intrínsecos que regulan toda la respuesta inflamatoria del cerebro. Esto es muy complicado, pero bueno, más o menos resume. Yo no sé si hay alguien en la sala que tenga algún familiar, algún paciente con una esclerosis tuberosa, que es un tipo de epilepsia que en muchas ocasiones se comporta como una epilepsia rebelde. Se conoce perfectamente cuál es la vía que genera la crisis, la epileptogénesis en este tipo de epilepsia. Es esta vía que aparece aquí, y también sabemos que existen mecanismos capaces de actuar a nivel de esta vía, como por ejemplo la rapamicina o el everolimus, que es un fármaco derivado de la rapamicina que ya está comercializado y que puede actuar a este nivel y probablemente actúe como fármaco antiepiléptico, actuando directamente sobre los mecanismos intrínsecos de epileptogénesis, ¿no? E incluso podríamos plantearnos actuar a nivel de la embriogénesis cerebral, porque muchas epilepsias el verdadero motivo de la epilepsia es una alteración que se produce durante nuestra etapa de crecimiento intrauterino, cuando el cerebro se está desarrollando y la corteza cerebral tiene que estructurarse, ¿no? Sabéis que la corteza cerebral pues, es muy compleja, tiene 6 capas y obedece a un mecanismo por el cual las neuronas, después de haber nacido, hay una primera fase de proliferación neuronal, una segunda fase de migración neuronal, las neuronas van a donde tienen que ir y eso está determinado genéticamente y quedan exactamente donde tienen que quedar, y una tercera fase de organización cortical mucho más útil. Y eso está perfectamente delimitado a nivel de nuestro desarrollo dentro del intrauterino, ¿no? Pero es que, es más, ya conocemos cuáles son los genes que regulan cada una de esas fases. Si nosotros fuéramos capaces de actuar sobre cada uno de estos genes, podríamos prevenir algunos de estos tipos de epilepsia, y algunas investigaciones se están realizando en este campo, ¿no? Este es un tipo de epilepsia muy severa, una lisencefalia, que obedece a una alteración en los mecanismos de migración neuronal que responde o que está coordinada por un gen que se llama el gen productor de la reelina, y se sabe que probablemente en el futuro existan fármacos capaces de modular la absorción de la reelina y de esta manera subsanar ese problema que se produce en etapas tan precoces del desarrollo de nuestro cerebro. Como veis, las líneas de investigación pues, realmente son bastante diversas
y abordan ya cuestiones no solo limitadas al control de la crisis, sino también realmente a la curación de la enfermedad. E incluso se mete con los fundamentos genéticos de la enfermedad, porque no debemos de olvidar que en muchos tipos de epilepsia lo que falla es un gen determinado que produce una alteración de la excitabilidad neuronal. Esto podríamos plantearnos que es como lo que ocurre cuando nos falla una pieza de nuestro coche, ¿no? La llevamos al taller y lo que tenemos que hacer es sustituirla, ponerle una nueva. O algo parecido se plantea con los genes defectuosos en este tipo de epilepsia. Y existen ya ensayos clínicos en marcha que lo que tratan de hacer es sustituir ese gen que nos falla. A través de vectores, la mayoría de ellos virales, que lo que hacen es que cogen ese ADN defectuoso y lo sustituyen por uno que esté en buenas condiciones. Parece de ciencia ficción, pero eso está en marcha ya. Y fijaros, esta es una publicación que nos habla sobre la capacidad que nosotros podemos hacer a través de un vector viral de sustituir el gen del receptor del GABA en la epilepsia del lóbulo temporal, probablemente con buenos resultados, y también algunos otros ensayos. Esto es lo que se denomina terapia génica. Y lo que comentaba antes de la farmacogenómica, estamos acostumbrados a utilizar los fármacos oportunos para el tipo de epilepsia, pero probablemente existe una perspectiva diferente que nos puede aportar mucho beneficio, que es seleccionar el paciente oportuno para el fármaco en cuestión, a través de un estudio genético. Esto es lo que se denomina la farmacogenómica, y probablemente también este sea un campo de desarrollo en el futuro. Pero bueno, como he prometido, voy a dedicar unas últimas palabras al estudio Liberia. No todo en investigación son cuestiones tan sofisticadas como las que acabo de hablar, ¿no? En muchas ocasiones la investigación debe partir de cuestiones tan básicas como saber cuál es la situación realmente actual del problema, porque la epilepsia, como Antonio ha dicho antes, tiene muchas lagunas todavía de conocimiento. Incluso no sabemos cuántos epilépticos somos. Una enfermedad sometida a mucho tabú desde el punto de vista social, pues lógica, porque muchas veces es preferible no decir que sea epiléptico por las consecuencias que desde el punto de vista social o desde el punto de vista laboral puede tener esa declaración. Por tanto, la Sociedad Andaluza de Epilepsia y el Grupo de Estudio de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología se planteó la necesidad de hacer un estudio epidemiológico en España que nos diera idea de cuestiones tan elusivas como esta que acabo de decir. ¿Y por qué consideramos que esto era necesario? Pues por 5 razones. En primer lugar, por nuestra falta de conocimiento. La primera de ellas, realmente no sabemos cuántos enfermos epilépticos hay en España. Además, no conocemos datos parciales. Y al hablar de datos parciales nos referimos a cuestiones tan sencillas como esa tercera parte de pacientes que no responden a fármacos y que necesitan una asistencia especial. Tampoco sabemos cuántos son. Y ni siquiera sabemos si son realmente una tercera parte, por eso está infradiagnosticado. Además, la población en España especialmente ha cambiado en los últimos 20 años. No somos los mismos que hace 20 años. De eso hablaremos a continuación. Casi no lo veo. El propio concepto de la epilepsia no es el mismo ahora que hace 20 años. España es diferente. Esto es una frase pero es cierto que España es diferente y ahora voy a decir por qué España es diferente. Y por último, disponemos de recursos materiales. Bueno, podemos hacerlo. El recurso, una investigación científica puede ser todo lo bonita del mundo, pero si no es posible hacerlo, pues es una tontería plantearlo. En este caso existe la posibilidad de hacerlo, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos hacer un estudio de este estilo, lo primero que nos dimos cuenta es que, fijaros, este es el mapa de los estudios epidemiológicos a nivel europeo, publicado en los últimos, pues desde los años 80, de los años 70, y fijaros, prácticamente todos son estudios realizados en países escandinavos. Tan solo hay un estudio en Francia en el año 90, es el único estudio que hay, y ese es el referente. Es decir, nosotros los datos que manejamos los estamos extrapolando de estos estudios, pero realmente ¿creéis que es extrapolable lo que pasa en la población de Estonia en el año 2003 con lo que está pasando aquí en España? En todo el arco mediterráneo, no solo en España, no hay ningún estudio epidemiológico relevante sobre la epilepsia. Señores, no sabemos cuántos epilépticos hay en España. Y esto tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque no podemos enfrentarnos a la administración sanitaria y decirle, mire, es que yo necesito estos recursos porque son tantos enfermos que necesito que usted me dé esos recursos. Le podemos decir, mire, en Suecia hay tantos epilépticos, pero y creo que más o menos seremos igual, pero no sabemos si nos estamos equivocando.
Y eso es un gran problema que tenemos a la hora de defender nuestras opciones como profesionales médicos y como pacientes frente a la administración sanitaria, ¿no? Decía antes que la población europea, la población española en concreto, no es la misma que hace 20 años. Fijaros lo que ha pasado en los últimos años en España. Esta es la población inmigrante en España. Son 6,5 millones de personas y hay más de 2 millones de personas de América del Sur, más de 1 millón de personas de África. ¿Qué significa esto? Significa que desde el punto de vista étnico nuestra población ha cambiado, no somos los mismos que hace 20 años. ¿Y esto tiene consecuencias desde el punto de vista epidemiológico? Pues claro que la tiene, porque, fijaros, estos son estudios epidemiológicos publicados en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, comparados con los estudios epidemiológicos publicados en Europa y en Estados Unidos. Prácticamente las tasas de prevalencia se triplican en los países de donde estamos recibiendo la afluencia inmigratoria, ¿no? ¿Y por qué es eso? Pues básicamente por una cuestión esencial, las causas infecciosas de epilepsia. En concreto, existe una causa infecciosa de epilepsia que es la cisticercosis, que sonará, es la solitaria de toda la vida, que en España prácticamente ya no se conoce en su forma de gusano, la solitaria, ¿no? Pero que sí se empieza a conocer, y ahora cada vez más, en su forma parasitaria, cuando las larvas se infiltran en el cerebro, y esta es la causa más importante de epilepsia en los países emergentes, en los países subdesarrollados. Fijaros, todo esto son zonas endémicas de cisticercosis, donde la prevalencia de cisticercosis es del 5 al 24% en Centroamérica, del 2 al 3% en India, y son las zonas de donde nosotros recibimos inmigración preferentemente. Y esto es tan importante como que la neurocisticercosis explica el 50% de la epilepsia de debut en mayores de 50 años en estos países. ¿Qué está pasando en España? No lo sabemos, no sabemos si el volumen de enfermos epilépticos va a subir considerablemente en los próximos años como consecuencia de estos flujos migratorios. Sería lo lógico pensar que sí. De hecho, ya estamos viendo esto. Esto es un caso atendido en Almería en el año 2007, era una esquistosomiasis cerebral, cosa que no se había visto realmente nunca, y este es un caso atendido en Sevilla por la doctora Sánchez, que era una equinococosis cerebral. Bueno, estos son nuevas enfermedades tropicales que se están viendo probablemente en relación con estos flujos migratorios. Decía antes que España es diferente. ¿Por qué España es diferente? Porque esto ha sido un sitio de tránsito a lo largo de toda la historia. Por aquí han pasado desde los fenicios, griegos, cartagineses, los visigodos, los romanos, los árabes y los que nos queden, ¿no? Es decir, y cada uno de ellos ha dejado su impronta genética. Probablemente esto hace de España un mosaico que difícilmente es equiparable a un país donde ha habido tan poco aflujo migratorio como los países escandinavos, que es de donde estamos extrapolando los datos. Por tanto, otra razón por la que probablemente estos datos que estamos utilizando no son tan buenos, ¿no? Entonces nos planteamos que era necesario saber cuál era la situación. ¿Cómo ha sido diseñado este estudio? Es un estudio poblacional, es decir, va dirigido no a registros sanitarios, hospitalarios, sino a la población general. Y para ello seleccionamos 3 zonas de España: una área metropolitana industrial de Zaragoza, unos 160.000 habitantes, el área metropolitana costera de Almería, casi 300.000 habitantes, y el área de la Sierra Norte de Sevilla, 275.000 habitantes. Más o menos íbamos buscando distintos ámbitos, de manera que los resultados globales pudieran ser extrapolables al conjunto nacional, ¿no? Y consta de 2 fases. Una primera fase es de screening telefónico de manera aleatoria. En el censo poblacional se eligieron 3.000 personas de cada una de las 3 zonas y se les entrevistó por vía telefónica. ¿Cómo se les entrevistó? Pues se les entrevistó utilizando un cuestionario que previamente ha sido validado y que sabemos que nos permite que no se nos escape ningún caso posible de epilepsia, porque esto es un cuestionario de screening. Es decir, este es el cuestionario, son 10 preguntas que se hacen y que se contestan rápidamente, y que si el enfermo tiene alguna posibilidad de ser epiléptico, va a dar positivo este cuestionario. Esto, como digo, fue validado y, como veis, pues obtuvo un alto valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, y en concreto se utilizó este criterio de corrección, que es el que no dejaba que se escapara ningún enfermo epiléptico
con la más mínima posibilidad de que fuera epiléptico. Una vez que nosotros identificamos esto, y esta primera fase ya está concluida, de los 3.000 encuestas realizadas en cada uno de los centros, aproximadamente 100 cuestionarios han salido positivos en cada uno de los centros, pues viene la segunda fase, que es una entrevista personal. Una entrevista realizada por un neurólogo que va a determinar realmente si el enfermo es realmente epiléptico, ¿no? Bueno, la repercusión que ha tenido el estudio de Piberia ha sido realmente sorprendente, ¿no? Yo creo que bueno, es una de esas veces en las que merece la pena emprender un estudio de este estilo, porque te das cuenta de que la colaboración por parte de las instituciones sanitarias, aprovecho para agradecer al Servicio Andaluz de Salud la colaboración que ha tenido en este estudio, y también de las asociaciones de enfermos, ha sido máxima, ¿no? Y esperamos que el estudio realmente conduzca a los resultados que nosotros necesitamos para poder defender la asignación de recursos asistenciales. Y yo creo que con esto pues, prácticamente voy a terminar. Espero que luego en el debate se puedan suscitar algunas palabras. Pero termino con esta frase de Santiago Ramón y Cajal, haciendo referencia a la investigación en epilepsia. Él decía que toda obra grande, tanto en arte como en ciencia, es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran idea. Yo creo que es el momento de demostrar eso.